Buenos días. Ahora estamos en nuestro tercer video sobre escatología. Estamos hablando de Moltmann y cómo Moltmann explica que la escatología no es algo añadido a la teología, sino algo que la fundamenta, algo esencial para realmente teologizar. La escatología es la manera en que se comunica la fe cristiana y un punto de vista escatológico es característico de la existencia cristiana como individuo y como iglesia. Como individuo, porque yo sigo al Maestro para ser salvado. Como iglesia, porque no seguimos al Maestro individualmente, sino como comunidad. Muchas veces la gente dice que yo rezo a mi Diosito, me confieso con mi Diosito, no necesito ir a la iglesia. Pues está bien. No se puede decir que hay algo malo en eso, pero ciertamente hay algo incompleto. Y es incompleto porque el cristianismo es una religión que se expresa a través del amor. Si yo estoy solo, ¿a quién estoy amando? Si yo estoy solo, ¿cómo me estoy permitiendo agitar por el amor, por la necesidad de amor y por las exigencias del amor, especialmente el amor hacia el enemigo? Que uno esté con su Diosito puede significar que tiene una fe, pero que esa fe haya llegado a ser realmente una fe cristiana es difícil saber. Cuando se habla modernamente de la escatología, se suele decir que es el discurso de la esperanza. De este tipo especial de esperanza que es profesada por un cristiano. Mientras los cristianos se constituyen dentro de las prácticas del ser discípulo, aprenden a vivir vidas abiertas a la creatividad escatológica de la presencia de Dios. Se habla tanto del amor que a veces es bueno recordarnos que el cristianismo no es una práctica psicológica. Es un camino de fe. Es un camino hacia Dios. No se puede explicar el cristianismo simplemente desde la perspectiva ni psicológica ni sociológica. Solamente se entiende desde la perspectiva teológica, o sea, en relación con Dios. El amor de Dios, que significa muchas cosas, el amor que tenemos hacia Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor que nos une en esa relación. ¿Qué es la escatología? El término escatología se deriva del griego de la palabra escata. Tradicionalmente se entiende como referente al estudio de las cosas últimas. La muerte, el juicio, el cielo, el infierno, la llegada del fin del tiempo, la segunda venida de Cristo, parusía. Esas son las preguntas últimas. Esas son las preguntas últimas, las preguntas urgentes que no podemos ignorar. Cada persona en su vida
se encuentra frente a estas preguntas. Pero muchas veces, por estar tan ocupados en nuestra vida, ni les damos el espacio que necesitan para ser reflexionadas. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a la muerte, surgen preguntas. Si la persona que se muere es una persona ya anciana o que ha padecido una enfermedad prolongada, no es a veces tan difícil racionalizar nuestra respuesta hacia las preguntas que surgen. Pero cuando nos encontramos frente a la muerte de un joven, de un niño, de modo repentino, es mucho más difícil racionalizar. Porque las preguntas que surjan son: ¿por qué ha muerto? ¿Qué ha hecho para merecer semejante muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué significa la vida humana? ¿Por qué existe el sufrimiento? Esas son preguntas que a veces nos incomodan porque nos obligan a cuestionar hasta las raíces de nuestra experiencia. Pero, como siempre, la llamada de Dios es hacia el amor, y el amor no causa temor. Así que avanzamos buscando nuestras respuestas, confiados en que la persona a quien miramos es nuestro amado que nos ama tanto. El hecho de que la escatología habla de la muerte, juicio, cielo, etc., ha hecho en el pasado que algunos han percibido a la escatología como una especie de apéndice a la teología, un evento futuro que no tiene nada que ver con la realidad presente de la fe vivida. Modernamente, pero, la reflexión es diferente. Es diferente porque ha madurado. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que la escatología tiene implicaciones para la manera en que uno vive y la manera en que uno muere. El presente y el futuro son dos conceptos íntimamente conectados y cada uno influye sobre el otro. La escatología ya realizada que vemos en Juan y la escatología futurista, aún no de Pablo, tienen una importancia inmensa sobre cómo los cristianos establecen sus identidades como personas quienes han sido amados hasta llegar a ser. Dios nos ama y ese amor hace que seamos. ¿Quiénes somos? Hechos, creados en imagen y semejanza de Dios. Las enseñanzas recientes de la Iglesia han recuperado la centralidad del pensamiento escatológico. Este recuperar del escatón en los documentos oficiales de la Iglesia es un signo de los tiempos. El Concilio Vaticano II desarrolló esta visión para reconocer el vaivén creativo entre las responsabilidades presentes y las promesas futuras. Nuestro mundo durante estos días se siente amenazado por el coronavirus. Pero no olvidemos que nuestro mundo siempre enfrenta varias amenazas. Hace unos años se hablaba del SIDA como la plaga. En partes del mundo existe la hambruna, el genocidio, terrorismo
y muchas cosas más, guerras, esclavitud y muchas cosas que amenacen la posibilidad de que la persona humana viva plenamente. La Gaudium et Spes, documento del Concilio Vaticano II, en su número 10, dice, es una citación larga, pero igual la voy a leer. En realidad, de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano, necesariamente, porque la persona humana no solamente vive en el mundo, sino que ha plasmado este mundo desde cierto punto de vista, porque la persona humana cree la sociedad. Así que los desequilibrios que se encuentran en el mundo no son ajenos a la persona humana. Perdona. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Afuera de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. En cualquier ámbito de su actividad, el hombre llega a reconocer sus límites. Es muy interesante en estos días ver con el coronavirus que la medicina, la tecnología, no logra vencer unas bacterias. La capacidad humana inmensa, imparable, ha sido parada. El hombre encuentra esas limitaciones, encuentra sus limitaciones frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente muchas veces también a las relaciones humanas, que por tanto que quiera, no logra mantener relaciones exitosas. Sin embargo, esa experiencia de limitación no hace que el hombre se desanime, porque encuentra su equilibrio con el hecho de que el hombre sigue esperando, sigue soñando. El hombre mira más allá de su diario y esa mirada le ayuda a dar sentido a lo que vive en su vida normal. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Mas aún como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que quería llevar a cabo. Aquí habla de la concupiscencia, no voy a entrar en eso, pero es un tema complicado. Refleja la realidad de que por tanto que yo quiera hacer una cosa buena, no me resulta. Quiero amar y resulta que no logro amar a cierta persona. La concupiscencia es esa realidad que impide que la voluntad se realice. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. La realidad es que la fatiga de la vida hace difícil que uno tome el tiempo para reflexionar. Ese fue uno de los grandes logros de los teólogos de la liberación, hacer que un pueblo oprimido comience a reflexionar teológicamente. Resulta ser un camino muy largo. En Ecuador hubo un obispo muy famoso, Leónidas Proaño,
que trabajaba mucho con los pueblos indígenas de Ecuador. Y se cuenta que un día Proaño tenía una visita de los Estados Unidos, un cura, y Proaño, este cura y unos indígenas estaban reunidos y estaban sentados en un círculo, ¿verdad? Y nadie hablaba. Hubo silencio. Y ese silencio duraba. Y el cura norteamericano, pues, perdió la paciencia. Y dijo, pero que hablen. Y Proaño le dice, con unas palabras muy sabias, muy sencillas también, cuando te han quitado la palabra durante 500 años, a veces cuesta encontrar la palabra adecuada. O sea, la experiencia de ser oprimido hace que las cosas que son fáciles para la persona no oprimida resultan más complicadas. Otros esperan del solo esfuerzo humano y la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Bueno, eso vemos todos los días. Yo he estado en Panamá durante Black Friday y en Albrook la cantidad de gente que quiere conseguir cosas. ¿Por qué consigue las cosas? A veces por necesidad, pero muchas veces para mejorar su situación, para hacerse más feliz. Fíjense el ejemplo de San Agustín. Una vida, me imagino, bien conocida por ustedes. Agustín tenía todo. Tenía relaciones humanas, tenía plata, tenía el éxito, tenía la fama, pero nunca estaba contento. Él siempre, y él usa la palabra inquieto, él era una persona inquieta, que buscaba algo. ¿Y qué buscaba? Y si tú quieres entender la teología de San Agustín, es bueno recordar que Agustín coloca como valor muy importante la felicidad, que Dios nos ha hecho para ser felices. Y la dificultad que tenemos es que buscamos esa felicidad a través de cosas que no pueden satisfacer ese deseo. Y Agustín a lo largo de muchos años aprendió que buscar la felicidad en las cosas, en las posesiones, en los logros, no satisface realmente. Y no faltan, sigue la Gaudium et Spes, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban a la insolencia de quienes piensen que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Aquí hablo de dos cosas. Primero, los que se consideran el centro del mundo. Los que piensan que el mundo gira en torno a ellos. Que el único significado que pueden concebir es algo que tiene que ver con ellos mismos. Es un egoísmo, pero espectacular. Pero no falta en nuestra sociedad. Y a lo mejor todos conocemos personas que son así, que no son capaces de ver el mundo sino desde su propio punto de vista. También existen otras personas, los nihilistas, que es por decir. Por ejemplo, si ustedes ven al escritor irlandés Samuel Beckett, que escribió sus obras desde esa perspectiva nihilista,
donde la vida llega a ser ridícula. O sea, todo lo que hacemos se hace sin fruto, sin logro, sin éxito. Todo se repite en vano. Claro que el cristianismo rechaza eso, pero es bueno saber que ese ha sido un corriente fuerte filosófico que nació desde el existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. O sea, mucha gente se da cuenta de que esas cuestiones fundamentales no se pueden evitar. ¿Qué es el hombre? Si ustedes tienen que describir al hombre, ¿cómo se podría hacer de una manera exhaustiva y completa? Decir, esta persona que yo veo ahí, ¿qué es una persona? ¿Qué significa ser persona? Eso no parece ser una cosa urgente, pero una vez que se pregunta, se llega a entender que realmente hay algo fundamental en esa pregunta. ¿Cuál es el sentido del dolor? Si nuestras vidas tienen significado y si el dolor forma parte de nuestras vidas, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿Qué es el sentido del mal, del sufrimiento? ¿Cómo se puede hablar del sufrimiento del inocente? ¿Por qué los niños tienen leucemia? ¿Por qué un virus como el coronavirus viene parece desde la nada y mata indiscriminadamente mucha gente y afecta a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? O sea, las cosas que logramos, ¿qué valor tienen realmente? Fíjense en la historia, tanta gente que tuvo tantos logros que son conservados para nosotros en los libros de historia, ¿qué valor tienen? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad y qué puede esperar de ella? O sea, aquí vemos la pregunta acerca del hombre en relación con los demás. ¿Qué significa hablar de familia humana? ¿Qué significa hablar de compartir con gente que yo ni conozco? En esta vida se trata de sobrevivencia solamente o, como yo decía en el otro video, dar sazón a la vida ajena y a través de eso encontrar el sentido de la vida de uno. Y después de esta vida, ¿qué hay después de esta vida? Si esta vida nos coloca en un camino donde hay cosas muy significativas como el amor, las relaciones humanas y muchas cosas más. Nuestra concepción de quiénes somos. Todo eso. ¿Termina con la muerte? ¿O qué sigue después? Esas son preguntas de todas las personas y de todas las culturas. Y son preguntas que las personas de cada época tienen que plantearse. A veces, cuando nos encontramos frente a esas preguntas, es más fácil huir. Es más fácil decir, no hay respuesta y vamos para otra cosa. Pero la teología nos invita que nos detengamos.
a reflexionar. No siempre vamos a encontrar una respuesta y ciertamente no vamos a encontrar respuestas concisas y precisas. Pero lo que sí podemos hacer es llegar a comprender mejor el misterio. Un misterio no es algo que no se puede entender. Es algo que se puede encontrar. Si yo digo a ustedes, váyanse al mar a bañarse y después les pido que me describan qué es una ola. ¿Qué es una ola? Porque uno que está inmerso en el mar, inmerso en una ola, experimenta muchas cosas. El sabor de la sal, la fuerza del agua, la corriente, la desorientación, la luz, la manera que brilla a través del agua. Pierde el equilibrio. Muchas cosas, flota, muchas cosas. Pero aun cuando hayamos hecho la lista de todas esas sensaciones, no tenemos la ola. Eso no significa que no sabemos nada sobre la ola, solamente que lo que podemos describir no logra contener la ola. Asimismo, con un misterio, podemos decir algo, pero nunca podremos decir todo. Eso no significa, pero, que deberíamos callar. Bueno, hasta aquí llegamos.